un gran gerente, líder político que la primera vez que escuché hablar de él, los chicos jóvenes hablaban con pasión, sabe dirigir. En el Estado ha demostrado que sabe manejarse. Para mí es un gratísimo placer tener esta noche a Maximiliano Puig. Max Puig, que en este momento es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. ¿De qué hablamos? Esta noche vamos a aprender, porque con él se aprende. Gracias, querido, por estar aquí. Wow. Gracias, Taina. Encantadísimo y gracias por todo lo que has dicho. Más de eso, y tú sabes. Max, ¿se toma en serio en República Dominicana este tipo de trabajo, las alertas para mantener haciéndole frente a la batalla enorme del cambio climático? Mira, yo diría que se le hace cada vez más caso, cada vez se le pone más atención al tema, aunque yo diría que falta información. Mucha gente escucha, está preocupada, pero no sabe bien de qué se trata. Pero en sentido general sí, sobre todo de parte de los más jóvenes. Tienen sensibilidad, ¿no? Un poquito un poco más, mayor sensibilidad. Sí. Y también mucha gente que pregunta, pero ¿qué me toca a mí? ¿Qué debo yo hacer? ¿Quién tiene que actuar? ¿El gobierno? ¿Quién? Los empresarios. O sea, en todo caso hay muchas preguntas y por eso te agradezco la oportunidad. A ti, porque como dices, se ponen de moda los temas y la gente usa el estribillo y te habla y te dice para quedar bien. A veces he visto gente que dice, no, pero podemos hacer un programa para hablar de cambio climático porque hay fondos internacionales que se pueden conseguir, o sea, sin ningún criterio. ¿Cree Max Puig que en algún momento llegaremos nosotros a tener conciencia real como ciudadanos, cada uno, de que además de querer levantarnos temprano, estudiar, conseguir buenos trabajos, conseguir a veces más de un ingreso, porque yo quiero que mi hijo tenga más de lo que yo tuve, o que tenga lo que yo no tuve, o que tenga por lo menos lo que yo tuve, pero no estamos pensando en qué planeta los vamos a dejar? Porque dinero en banco, teneres, bienes, pero si no se puede respirar. ¿Qué tú piensas de esto? Mira, es cierto, pensamos en muchas cosas, pero a veces paradójicamente no pensamos en lo esencial, en lo que es más importante. Y yo diría que es así. Cuando se habla de cambio climático quizás no sepamos muy bien de qué se trata, pero en realidad yo diría que es el desafío más importante que tiene la humanidad de nuestro tiempo. No hay un problema mayor, no hay un problema más grave, porque aún problemas fundamentales el cambio climático los agrava, los hace más acuciantes. Aquí yo veo, con mucha sorpresa, que personas entendidas, que se preocupan por muchas cosas, hacen un cierto evento y sueltan 500 globos al ambiente. No, pero mira, los globos, no, estos se destruyen pronto, estos no duran tanto tiempo en el medio ambiente. La basura, el manejo de todo. ¿Tiene suficientes fondos la dirección tuya para poder hacer cosas? ¿Te gustaría que tuvieran más? Sí, se necesitan más recursos, pero yo diría que lo importante en este caso es ser creativos. Es ser creativos y tratar de lograr la información suficiente para que los actores, y debo decir que los actores somos todos, y cuando digo que somos todos, no se trata de las personas, de las individualidades, se trata de los gobiernos. Cuando digo los gobiernos, el gobierno central y los gobiernos locales, se trata de las empresas, se trata de las organizaciones, se trata de las religiones, en fin, cuando digo así, se trata de todos los actores y particularmente los actores organizados, que se sepa, o sea, qué está pasando realmente, cuáles son las causas del fenómeno, qué se está tratando de hacer, cuáles son las dificultades y qué está al alcance de cada uno de nosotros. Max, ¿crees tú que lleguemos a tener programas educativos reales que desde pequeñitos
los niños vayan aprendiendo. Tengo un nieto de 6 años y en los playground, cuando se le lleva a jugar, en todos, viven en Polonia, mi hijo y su esposa y él, en todos veo que hay un espacio de aprender a reciclar con cubos, con lingotes verdes, amarillos, azules, y ellos aprenden desde pequeñito a manejarse en esto. Tal como tú dices, creativo. Eso no cuesta tanto para poder hacerlo. Bueno, hay cosas que no cuestan, es decir, que no cuesta nada hacerlas. Lo único que hay que pensar en ellas. Y definitivamente, a través del ejemplo que estás dando de tu nieto, debo decir lo siguiente. Hasta ahora hemos pensado que somos los mayores los que educamos a los menores, son los padres que educan a sus hijos. Lo que pasa es que las cosas van de un modo tal que es cada vez más frecuente que sea el niño el que eduque al adulto, en el sentido de que está teniendo acceso a toda una serie de informaciones, no solamente a través de la escuela, por diferentes medios, y yo diría que eso es bueno y además marca un cambio radical en lo que han sido las formas de vivir y de convivir. Claro. Es decir, estamos frente a un vuelco. Y qué bueno que está pasando eso, porque lo que está sucediendo es inédito. Es algo que nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron conciencia de eso, porque era un fenómeno que se estaba desarrollando y que no se estaba sintiendo. Es decir, sus efectos no se estaban sintiendo como se están sintiendo hoy. Ya hoy se sabe, por ejemplo, que como resultado del calentamiento global... o sea, que es una realidad el calentamiento global. Es una realidad. Dice, bueno, había gente que lo ponía en duda, ya no se puede poner en duda. Aunque, bueno, de todas maneras, Taína, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Así es. O sea que no podemos esperar que todo el mundo entienda todo de golpe, ¿verdad? Y que tenga un conocimiento pleno de todas las cosas. Pero lo que quiero decir es que era algo que no se sentía. Pero hoy no solamente se siente, ya se sabe. Yo decía que con el calentamiento global se están derritiendo los casquetes polares, se están derritiendo las nieves eternas. A veces vemos una foto, ¿verdad?, de un oso que está en un témpano y que se va a ahogar el oso. Y eso uno lo ve todavía como algo exótico, como algo lejano. Sin embargo, la cosa no es tan exótica, no es tan lejana, es algo cotidiano. Ejemplo, ese deshielo de los polos se acompaña en realidad de un calentamiento también de los mares. Y se están produciendo, entonces se hace que los fenómenos atmosféricos extremos sean cada vez más frecuentes, más poderosos, más destructivos y menos previsibles. Exacto. Entonces nosotros, que el poeta dijo que éramos un país colocado en el mismo trayecto del Sol, muy lindo, pero el poema nos dice que también estamos en el mismo trayecto de los vientos de los huracanes tropicales. Y esos huracanes hoy son el doble de huracanes que hace 30 años, ahora. La temporada ciclónica terminaba en noviembre. ¿Y terminaba? Terminaba. Ahora, hace pocos años, hubo 2 ciclones categoría 5 en el mes de diciembre que destruyeron varios países de Centroamérica. Es decir, y eso lo vemos, manifestaciones como esas son cotidianas. Es decir, ya eso es parte de la vida, del diario vivir, de la vida de todos los días. Dijiste, ¿qué nos toca? Cada ser humano debe preguntarse, ¿qué nos toca? ¿Qué me toca? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser mejor persona? ¿Qué puedo hacer para que mi país sea mejor? ¿Qué puedo hacer para que el mundo que le voy a dejar a mi hijo o a mis hijos y a mis nietos sea vivible? Yo he tenido la oportunidad de disfrutar de aire puro, he tenido la oportunidad de ver mares maravillosos, pero sin darme cuenta, tal vez, con sencillamente ponerme de espalda a la realidad, estoy dándole una estocada mortal a esos descendientes de los cuales yo me quiero sentir muy orgullosa y que creo que le voy a dejar grandes dotes. ¿Qué puede hacer cada ser humano, cada comunidad, por pequeña que sea,
para pensar, como tú dices, para pensar, porque si no pensamos en ello, no lo vamos a hacer y no lo vamos a lograr. La gente que nos están viendo dirá, pero yo no agredo al medio ambiente, ¿qué puedo hacer? O yo lo estoy haciendo todo bien. Sí, te voy a responder, pero antes de responderte, yo quisiera decirte, y a las personas que nos miran y nos escuchan, decirles qué pasó. Y qué fue lo que pasó de lo que no nos dimos cuenta. Y es que en los últimos 200 años se ha producido una transformación, una gran revolución, de unas consecuencias increíbles. Yo diría que hace tantísimos años se produjo el descubrimiento de la agricultura. Y durante siglos y siglos y siglos, esa fue la actividad principal de los seres humanos. Pero desde hace unos 2 siglos, la agricultura fue progresivamente dejando de ser la actividad principal. Y la actividad principal pasó a ser la transformación de los bienes, la industria. Sí. Y eso hizo que fuera cambiando también el lugar de ubicación de las personas. Ya la mayor parte de las personas del planeta viven o vivimos en ciudades. Ya la minoría vive en zonas rurales. Es decir, ya es la minoría la que vive en el campo y se dedica a labores agrícolas. Ahora, en aquellos tiempos, antes de que eso sucediera hace 2 siglos, por ejemplo, la basura no existía. ¿Cómo que la basura no existía? No existía porque si la actividad principal era la agricultura y los desechos fundamentales eran los resultados del consumo de los bienes agrícolas, todo aquello volvía a la tierra y, vamos a decir, volvía a formar parte de la naturaleza. Pero con el desarrollo industrial, las cosas cambiaron. Porque en primer lugar se necesitó, para poner en funcionamiento, para activar las maquinarias que permitían fabricar los bienes, se necesitó de combustibles. Y empezó a utilizarse de manera empezaron a utilizarse de manera creciente diversos combustibles. Primero el carbón, después el petróleo, después el gas, para que todas esas máquinas pudieran funcionar, crear energía, hasta el punto de que el mundo de hoy es energívoro. Es un consumidor voraz de energía. Pero si esa energía de golpe desaparece, hay una catástrofe, como acaba de suceder recientemente en España, en Portugal, en parte de Francia. Es decir, el mundo, la sociedad no funciona sin eso. Pero ¿qué pasa? Que esa generación de energía también ha trastornado el planeta. Porque, vamos a decir, valga la redundancia, la combustión de esos combustibles, el uso de ellos, ha generado la emisión de una serie de gases que son naturales, pero que ahora se generan en demasía, en exceso. Y eso ha provocado un efecto sobre el planeta, recalentándolo como si estuviésemos dentro de un invernadero. Y por eso se habla de gases de efecto invernadero. Hasta ahí uno puede decir, bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces no es muy grave si eso se detiene en un cierto límite, pero resulta que no se está deteniendo, que es un fenómeno creciente y que, bueno, todos los países del mundo se han reunido, han establecido una serie de acuerdos, han definido muchos protocolos para tratar de ver cómo se cumplen esos acuerdos, pero resulta que no, que eso no se está produciendo y que el mundo se sigue calentando. Y hubo un propósito universal, ¿verdad?, de todos los gobiernos del mundo, para que el incremento de la temperatura promedio respecto a la de hace 1,5 siglos no sobrepasara 1,5 grados Celsius. Detengámonos un momento. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Muchísima atención a esta explicación. Ahí estará usted viendo dónde entra usted y su familia y por qué debe entrar de manera urgente. Regresamos en breve.
tan importante el efecto que tenemos toda una dirección ejecutiva para hablar del cambio climático y de cómo podemos hacerle frente. El doctor Max Puig nos ha estado explicando de una manera genial y muy didáctica qué sucede y cómo nosotros formamos parte, tal vez sin darnos cuenta, y qué podemos y debemos hacer todos y cada uno de nosotros para tener un compromiso real, para ver si realmente podemos pararlo o terminaremos de una manera catastrófica. Continúa, Max. Bueno, decía Taina que a pesar de los esfuerzos, el planeta se sigue calentando y que las previsiones dicen que de no tomarse medidas serias, de aquí al final de este siglo XXI, la temperatura promedio del planeta podrá haber aumentado hasta 3,5 grados por encima de los promedios de hace siglo y medio. Pero si eso llegara a ser así, ya la vida no podría concebirse como la estamos concibiendo ahora. Sería otra vida, es decir, porque este fenómeno se va acompañando de una serie de muchos otros efectos. Sí. Se pierden muchas especies que desaparecen, los fenómenos estos atmosféricos extremos que destruyen. Incluso, voy a dar un dato económico. Con el nivel que tienen hoy día estos fenómenos atmosféricos extremos, tormentas, sequía, inundaciones, se calcula que se está perdiendo en la actualidad cerca del 2% del Producto Interior Interno Bruto de la República Dominicana. Es mucho. O sea, y si de las cosas seguir ese curso, para el año 2030 se estaría perdiendo del 3 al 4%. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que hay que actuar. Y tú me dirás, bueno, que actúe el gobierno. Los gobiernos están para eso. Son la representación de la colectividad para ordenar la vida social y por consiguiente para enfrentar este y otras situaciones. Sin embargo, esto es tan grave y va tan lejos que esto ya no es responsabilidad solamente de los gobiernos. Claro. Esto es responsabilidad de los gobiernos y de los ciudadanos y las ciudadanas. Así es. De los ciudadanos organizados a través de las instituciones en que lo estén, pero también de los ciudadanos también tomados individualmente. Uno siempre se tiene que preguntar qué puedo yo hacer. Y voy a poner un ejemplo científico, pero también personal. Suponiendo que el país, tomo la República Dominicana, el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 3 años, tenga la misma cantidad de agua de la que dispone hoy, que no es cierto, porque la cantidad está disminuyendo. Claro. Pero partiendo del supuesto de que tuviésemos la misma cantidad de agua, faltaría cada vez más agua. Tú me dirás, ¿pero por qué? Si está la misma cantidad, ¿por qué? Suponiendo que haya la misma cantidad de personas también, vamos a necesitar más agua. Porque como hace más calor cada vez, la velocidad de evaporación, las plantas necesitan cada vez más agua para que se pueda dar el proceso de fotosíntesis. Es decir, que para producir lo mismo, como hace cada vez más calor, se va a necesitar más agua. Entonces, esto no es un tema teórico o una cuestión supuesta, no, es una cuestión muy específica, muy concreta. Entonces, tenemos que saberlo, tenemos que buscar respuestas colectivas, tenemos que hacer inversiones, pero también tenemos que tomar conciencia individualmente, cada uno y cada una de nosotros. Entonces, no es solo, cierto, el problema es colectivo, pero al mismo tiempo una responsabilidad individual también. Una responsabilidad muy individual. Entonces hay consejos que parecen sencillos, parecen tontos. Uno dice, ¿pero por qué? Dice, no, mire, cuando usted se vaya a bañar y cuando usted se enjabone, cierre el grifo, cierre la llave mientras usted se está enjabonando.
¿Por qué? Porque en ese momento usted no necesita agua. Claro. Entonces, si usted abre el grifo, usted lo que está haciendo es desperdiciando agua. Y uno dice, bueno, pero ¿qué importa que yo desperdicie agua? Pero si los 10, 11 millones de dominicanos y dominicanas piensan como yo en ese momento, es decir, si pienso mal, si todos en ese momento pensamos mal, porque eso es pensar mal, en el sentido de pensar algo erróneo, algo equivocado, algo que produce efectos negativos, pues entonces va a ser muy mal porque vamos a ser 11 personas desperdiciando agua al mismo tiempo. Y eso es mucha agua. Entonces, no hay que pensar solamente de que el poquito de agua que yo derramé o desperdicié, uno no puede decir que eso no va a decidir nada. Sí va a decidir muchísimo. Entonces, esa responsabilidad, que es individual, nosotros la vemos todos los días. Pongo el ejemplo del baño, pero voy a poner otra, ya más grave en sus consecuencias. Bueno, esa es grave, pero está muy diluida porque uno dice 10 millones que siguen botando un poquito de agua. Pero nosotros, la República Dominicana, o mejor dicho, la columna vertebral de la economía dominicana es el negocio turístico, hoy. Y la principal región turística es el este. Contrario a lo que muchas personas piensan, el este es la región del país que menos agua tiene. Uno piensa siempre en la frontera y piensa en un desierto y que la frontera está deforestada. Cierto, puede ser, en parte, porque hay zonas muy verdes en la frontera. Pero la zona que en promedio dispone de menos agua es el este. Entonces hay que aprovechar las aguas subterráneas. Pero esas aguas hay que utilizarlas en base a una regulación. Claro. No como cada uno le dé la gana. Así. Entonces, si cuando se va a construir un hotel se dice usted tiene derecho a establecer 5 pozos en su espacio, haga 5 pozos. Porque si usted hace 8 y el vecino tenía derecho a 3 y hace 4 y el otro tenía, cuando usted viene a ver, usted va a producir un fenómeno que es el de la intrusión salina. Y es que el agua del mar va a penetrar esos acuíferos, esos depósitos subterráneos de agua, y los va a dañar. Y no va a haber agua para nadie. Entonces es responsabilidad individual. Pero si usted no cumple con esa responsabilidad individual, usted va a estar produciendo un perjuicio, un daño colectivo. Y eso es crimen, eso es un crimen. Así o sea, porque eso es un hecho criminal, es un hecho que no solamente merece, sino que está establecido en la ley. Y una persona que hace eso, que no deseo que nadie lo haga, ¿verdad? Que nadie lo haga. Pero hay gente que, sin embargo, está prohibido matar, y hay gente que mata. Y hay que establecer el régimen de consecuencias. Entonces, en este caso, hay que pensar muy bien que cuando uno hace un llamado a una responsabilidad individual, no se está refiriendo a cada individuo en particular. Exactamente. Es que esa no asunción de la responsabilidad individual conlleva o puede conllevar un perjuicio colectivo. Así. Entonces, ahí hay un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que yo llamaría la coerción y el consenso, que es la base de toda vida social. El consenso en el sentido del convencimiento y la coerción en el sentido de que si usted no lo hace, usted hay que obligarlo a hacerlo, porque si no usted va a estar dañando las bases de la vida en común. Yo pienso que el tema de lo ambiental y el tema de lo climático van en esa dirección. Sensibilicemos, creemos conciencia, hagamos una labor de convencimiento, pero también, al mismo tiempo, establezcamos reglas y cumplamos esas reglas para si las personas al final no entienden el asunto, son desaprensivos, pues también hacer que cumplan. Hacer que cumplan, es decir, porque lo que está en vida es la vida del conjunto. Además, estamos hablando de bienes colectivos, de bienes comunes. Max, tú que eres un hombre con tanta experiencia política, te ha tocado trabajar con diferentes presidentes. Tú hablaste de educación, de conocimiento, de convencimiento y de la parte punitiva de las leyes. ¿No crees tú que los partidos políticos deberían tener una actuación más responsable, y no digo uno u otro, todos, en relación precisamente al tema del cambio climático? Porque estamos hablando de que de los partidos políticos salen
aquellos que van a hacer las leyes. De los partidos políticos salen aquellos que van a convencer para que le voten. Entonces estamos hablando que ese es un universo cautivo, muy interesante, y sin embargo de manera general, ni aquí ni en ninguna parte, pero principalmente aquí, no escucho que este sea un tema importante, y como bien dices, los más jóvenes están más sensibilizados con el tema, y cada vez más los partidos políticos quieren ganarse a los más jóvenes, porque es una manera de tomar el elixir de la juventud para mantenerse y para, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿no crees tú que sería interesante que se sentaran, se detuvieran y se pusieran a pensar que deberían tomar como un tema importantísimo este del cambio climático en los partidos? Mira, Taina, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de señalar. Estoy completamente de acuerdo, bueno, la función de los partidos en sentido general, claro, debe ser, una de sus funciones principales debe ser esa, la de estar auscultando la sociedad, conectado con lo que la sociedad está necesitando, lo que está sucediendo, claro, para recoger aquello y combinar lo que se recoge, lo que se capta con los conocimientos de la gente más experta, para devolverle eso a la sociedad bajo la forma de propuesta de políticas públicas. Y si hay un tema que es fundamental, yo diría que es esencial, para la supervivencia misma de la especie humana, y no creo estar exagerando al decirlo de esta manera, es el tema del cambio climático. Yo entiendo que debe ser punto, como se dice ahora, debe ser punto A1, ¿verdad? En punto fundamental en las propuestas, en los análisis, en los estudios, en las propuestas de los diferentes partidos políticos. Al margen de cualquier consideración, bueno, política particular que pueda tener cualquier orientación de izquierda, de derecha, todos vivimos en este mundo y todos lo estamos dañando. Y el tema está ahí, el desafío está ahí, y es un desafío común. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Max, siempre es un gratísimo placer encontrarte, escucharte. Siempre aprendo tanto, la verdad, y me siento tan bien cuando te veo. Siempre recuerdo a don Juan, siempre. Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias por haber venido. Gracias por esa cátedra magistral que de una manera tan sencilla has desglosado. Y estoy seguro que más de uno aprendió cosas esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Max Puig, un gran dominicano, realmente sí.